Pues bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, aquí abajo la campanita. Suscríbanse, échenos la mano. A ver cuántos se suscriben. Hoy es mi cumpleaños. Gracias. Me felicito yo mismo. Pues estamos aquí trabajando. Un saludo desde Puebla. Estamos trabajando aquí en Puebla. Y pues mi esposo trabaja en el distrito y así es que mis hijos estudian en el distrito y aquí trabajando. Bueno, pues sin más, vámonos con las preguntas y respuestas. Ya no hay impunidad en este sexenio. Ustedes dos, hombre y mujer, compañero de Espejuelos, la compañera y la compañera, ¿sí? ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Avan Noticias. No me levanto por la cuestión de las cámaras, que usted ya sabe. Pues por principio de cuentas, tomando el tema de Lourdes Maldonado, si nos pueden hablar las personas de seguridad, ¿qué avance hay en los demás casos de los periodistas? Y también respecto al tema del patinador, pues recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que lo invitó a un evento de la pista de hielo hace un par de años. Incluso es un personaje que pues es muy pequeño, muy chico, pero que la jefa de gobierno en ese momento le vio el dote, el talento que tenía este muchacho. Sería el primer tema en el tema de seguridad, por favor. Bueno, sobre lo primero, que tiene que ver con todos estos lamentables asesinatos, comentar que estamos trabajando, no se echan al olvido, estamos actuando en todos los casos. Hay dos ventajas que tenemos, entre otras. La primera es de que somos libres, no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Eso es algo excepcional, de las cosas buenas de la democracia. Quien llega a un cargo porque lo apoya un grupo de interés creado, quien llega a ser presidente municipal porque lo impusieron los de una banda de delincuentes, pues ese va a estar al servicio de la banda de delincuentes. Lo mismo en los gobiernos estatales y lo mismo en la presidencia de la República. Se convierten en peleles, en títeres, las autoridades. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja de que nos eligió el pueblo, además con muchos votos, como nunca había sucedido. Entonces eso nos da mucha fuerza. No debemos favores y tenemos la convicción de que haya justicia. Entonces, por eso todos estos casos que se dan lamentablemente por la descomposición que existe en lo económico, en lo social, en lo político, por la decadencia que se originó con el modelo neoliberal, con el modelo de saqueo, donde lo material era lo que rifaba, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
toda esta descomposición que estamos viviendo, pues solo se puede enfrentar si se actúa evitando corrupción y evitando impunidad. Esa es una ventaja que tenemos. La otra, pues es que estamos trabajando todos los días. A ver, ya lo pregunté en una ocasión, ¿cuándo un presidente de México había encabezado diariamente una reunión de seguridad Nunca en la vida. con todo el gabinete 70 de 6 a 7 de la mañana? tengo, Nunca. nunca. Nosotros tenemos el reporte de lo sucedido en todo el país en las últimas 24 horas. Y no crean que es muy agradable levantarse temprano y lo primero que ve uno, las primeras imágenes, Bueno, el Morales se levantaba. tienen que ver con violencia, pero es nuestra responsabilidad. Y ahí estamos todos juntos. No solo no se reunían, no actuaban de manera coordinada. La Secretaría de la Defensa hacía su tarea, Marina lo mismo, Gobernación igual, Seguridad Pública, la Procuraduría. Ahora actuamos de manera coordinada, pero no solo en la Ciudad de México. Hay mesas de justicia y de coordinación para garantizar la paz en todo el país. Lo que nosotros hacemos aquí se replica en todos los estados, en Baja California, en Yucatán, en Tabasco, en cualquier estado. Y asisten los gobernadores y asiste el jefe de la zona militar o de la zona naval y asisten el secretario de Seguridad Pública y los representantes del gobierno federal, y en esa mesa se toman decisiones y cuando se requiere hay refuerzo. Entonces, en todos los casos, que esta es tu pregunta, estamos avanzando. Quisimos ahora dar a conocer ya estos avances De Lourdes. porque va a empezar ya a salir, porque intervienen ya jueces en el proceso y no queremos distorsiones, queremos nosotros informar con cuidado y llegar al fondo. Ya hay detenidos, pero como aquí se preguntó, hay que ver el móvil, autores materiales, autores intelectuales, todo lo que tiene que ver con esta investigación, pero así lo estamos haciendo en otras. Y estamos dedicando todos los días 20 a informar. Este 20, además de este caso que se tiene que adicionar información, se van a dar a conocer sobre otros crímenes a periodistas y a otros ciudadanos, y vamos a estar informando constantemente. Ahora es cada mes, pero estamos analizando la posibilidad
también de hacerlo cada 15 días. El informe de seguridad, adelantarlo, no hacerlo cada mes, sino hacer 2 por mes, o sea, que se informe sobre esto. Y rápidamente, tema de seguridad también. El día de ayer se da la incursión ya del ejército mexicano, toma la posesión de Aguililla, de lo que es Tepalcatepec, que es un bastión que está en pelea con Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso, y el tema también de Tamaulipas. Ayer por la tarde nos enterábamos de que las Fuerzas Armadas Federales tomaban el control de la seguridad en el caso de Ciudad Victoria y en el caso de Nuevo Laredo. Si nos puede comentar algo de eso. Y rapidísimamente, para dejar el micrófono a la compañera que tengo aquí atrás, el tema del DIF. Fue un caso muy sonado en Ciudad de México, este tema de los chicos que supuestamente amarran, y este tema no es ajeno. En el caso de Monterrey hubo otro caso muy similar, caso de Tijuana, de una pequeñita que pues prácticamente pues se tuvo que suicidar, al igual que el caso que le comentaba hace algunos ayeres en el caso de Puebla. Preguntarle, ya se tiene a Nurit, que usted la conoce como nueva encargada del DIF a nivel nacional. Preguntarle si se contempla, al igual que en el caso de salud, usted es una persona que tiene mucha experiencia en esto, ha estado en el Instituto Nacional Indigenista, ¿sabía usted que el DIF seguramente cómo se manejaba a nivel federal, después se descentralizó? A raíz de todo esto que ha pasado y del CIPINA que regresa ya a ser parte del DIF, si se contempla la posibilidad de federalizar nuevamente el sistema DIF para que tenga la fuerza que tenía hace algunos años, señor presidente. Bueno, lo de Aguililla y lo de Tamaulipas es parte de la información, ¿no?, que se tiene. Ya en algunos medios se está difundiendo. Lo cierto es que se está actuando de manera conjunta en Michoacán desde hace algún tiempo, con opciones para la población, trabajo, bienestar. Se integró un grupo multidisciplinario para entregar apoyos, becas, darle trabajo a los jóvenes. Ya llevamos tiempo trabajando en esto y ahora se avanzó, todo con la recomendación de respetar derechos humanos. Pero más adelante vamos a informar, porque todavía se está trabajando. Acerca del DIF, vamos a fortalecer el DIF. Tenemos buena coordinación con los estados, con los DIF estatales. Ahí no creo que se requiera con urgencia la federalización. Además, tenemos que ser muy realistas. Faltan muchas cosas, porque la verdad era mucho el atraso, se abandonó el gobierno, y no solo eso, se destruyó el gobierno. Me refiero al gobierno para servir al pueblo, el gobierno como comité al servicio de los saqueadores funcionó muy bien, pero el gobierno para servir al pueblo se destruyó. Entonces, vamos a federalizar los sistemas de salud, en eso sí. Y estamos también avanzando mucho en lo educativo, pero tenemos que definir bien nuestras prioridades para no dejar las cosas incompletas, inconclusas. Entonces ya vendrán otros que van a seguir llevando a cabo cambios en lo administrativo. Acerca de lo que comentas
de estos lamentables hechos de niños aquí en la Ciudad de México, ya está informando el gobierno de la ciudad, pero seguramente hoy va a informar o mañana la jefa de gobierno, que constantemente está rindiendo cuentas, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Y ya muy rápidamente, ayer por la mañana, después de la conferencia matutina, el senador con licencia, gobernador Samuel García, efectúa igualmente ruedas de prensa como las de usted. Daba a conocer la posibilidad de que el próximo lunes ya se pudiese retomar las clases presenciales como se efectuaba antes de la pandemia, de forma muy normal. Rápidamente pedirle su opinión al respecto, señor presidente. Muchísimas gracias. Pues qué bueno. Se están tardando en algunos estados, en escuelas. Ayer leía yo que ya regresaron en el Colegio de México, ¿sí?, a escuelas presenciales. Lo celebro. O sea, son muy importantes las escuelas, sí, clases presenciales. Y ya se están inscribiendo, se están apuntando, se están abriendo más escuelas en el nivel básico, ya lo vimos. Muchas gracias a las maestras, a los maestros, se han portado muy bien. Pudieron agarrarse a la excusa de que se corrían muchos riesgos y no, se les vacunó y ahí están maestras y maestros que están trabajando como siempre, de manera ejemplar. Por eso a mí me molestaba muchísimo cuando se ofendía la dignidad, cuando se agraviaba a maestras y maestros, cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa, que eran flojos, que eran incumplidos. Recordaba yo a mis maestras, a mis maestros de primaria, y a mis maestras y a mis maestros por los que aprendí, incluso por los que llegué aquí. Imagínense la maestra que me dio sexto grado, maestra Guadalupe Antonio, ya falleció hace muchísimo tiempo, la maestra, y sus hijas, también maestras, toda una tradición. Mi maestro Lara Laguna me dio civismo, él me abrió, ¿sí?, los horizontes, porque era dirigente, era maestro de la Escuela Secundaria Federal en Villahermosa, en Tabasco, y había estado de dirigente de un movimiento social y había participado en movimientos sociales, y me tocó verlo en el 68, estaba en segundo de secundaria, con suero, en una huelga de hambre. Siendo maestro, al mismo tiempo estudiaba Derecho, cuando el movimiento del 68. ¿Y cómo era? Y sigue siendo, porque vive maestro todavía, muy inteligente. A él le tocaba la redacción de los manifiestos y sigue escribiendo todavía. Y era el que en la escuela, en vez de seguir el libro de texto que se llamaba El Buen Ciudadano,
En primero de secundaria tenía una pasta verde, segundo blanco y en tercero rojo, la bandera, el libro. Pero nos contaba cosas. Imagínense, yo estaba llegando de Tepetitán, de mi pueblo, porque no había secundaria, y empiezo a escuchar a mi maestro decir que participaba en las manifestaciones cuando vino el presidente Kennedy, y hubieron manifestaciones, era presidente Adolfo López Mateos, que la consigna era Jacqueline sí, Kennedy no. Para mí en ese entonces, ¿qué es esto? Y luego verlo y va a la cárcel. ¿Y cuántos maestros más? En la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, ahora que triunfa el movimiento de izquierda en Chile, pues, ¿cuántos maestros, no? Tuvimos de Chile y de Uruguay, cuando los golpes de Estado en América del Sur, de otros países y de México, el papá del presidente del INE, un hombre extraordinario, Leonardo Córdoba. Sí. La política de masas es un libro que lo recomiendo, del cardenismo, el poder político en México, y muchos otros maestros. Ahora que hablamos de los periodistas, había un maestro que acabo de preguntar por él, que fui a Querétaro, pues el día 5, el maestro González Yaca nos daba prensa y propaganda en la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí aprendí lo que es el rumor, lo que es el contrarrumor, lo que es la propaganda, el medio, el mensaje, el mercado, cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Pues los maestros, lo mucho o lo poco que sabemos, se los debemos a ellos. Y estos tecnócratas irresponsables los maltrataron para imponer la llamada política económica neoliberal y en especial la llamada reforma educativa, cuyo propósito era poner la educación al mercado, privatizar la educación, convertir la educación en una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese dinero para pagar colegiaturas. Ese era el plan. Desde Salinas, que reformaron el artículo 3º, siendo secretario de Educación Zedillo. Porque la educación era un derecho establecido en la Constitución y lo limitaron solo a la educación básica y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Pues un pensamiento conservador. Pues por eso tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Entonces, los maestros ahora, las maestras,
no hay paros. Claro, llegó la pandemia, se tuvo que cerrar la educación presencial, detener la educación presencial, pero antes de la pandemia ni un día dejaron las maestras, los maestros de asistir. ¿Sí? Y ahora que se están reanudando las clases presenciales, la mayoría participando. Y hubieron intentos de grupos conservadores, ¿no? Para que no se reiniciaran las clases, con lo mismo, ¿no? Lo que hacía Claudio X González, que decía que le preocupaban los niños, ¿no? Le preocupaban los niños y que por eso quería la reforma educativa y por eso el maltrato a los maestros, que él fue de los promotores de esa reforma, de la campaña de desprestigio. Bueno, hicieron hasta una película, Claudio X González con Loret de Mola. Sería hasta bueno que se viera la película para que vean desde cuándo tenemos diferencias con esta gente. ¿Cómo? De panzazo. Porque supuestamente para justificar la privatización empezaron a hablar de la educación de excelencia, de educación de calidad. Claro que queremos educación de calidad, pero también queremos que todos tengan acceso a la educación. Nos interesa la calidad y nos interesa la cobertura. Y lo que hicieron fue rechazar a muchísimos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, que esa fue la excusa, el pretexto. Fue toda una campaña. Que también había que llevar a cabo la reforma porque se vendían plazas y que si no se llevaba a cabo la reforma se iba a seguir vendiendo plazas. Nosotros no vendemos plazas. Una vez dije, porque pues también no hay que enojarse y hay que tener sentido del humor en todo esto, que el único que vendía plazas era el secretario de Educación, el que estaba antes. Uno que viene desde Salinas, que fue el de comunicación de Salinas, Otto Granados, que son lo mismo, ¿no? Estuvo de comunicación. Bueno, no se puede comparar, pero lo que es el cargo de Jesús, pero con Salinas, sí fue eso, ¿verdad? Sí. Y luego con Peña, nada menos que secretario de Educación, pues del grupo de Aguilar Camín y Krause y todo. Pero antes había estado de gobernador en Aguascalientes y él vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes, que era pública. Entonces yo lo que dije que el único que vendía plazas era el secretario de Educación. Nosotros no vendemos plazas, pero vamos a continuar con la federalización, lo que tú estás comentando. Los médicos lo mismo, el compromiso es que no se quede ningún médico sin trabajo,
ninguna enfermera porque los necesitamos. Esa política privatizadora lo que ocasionó es que no se tienen actualmente los médicos que se requieren, ni los especialistas. Y ahora que estamos levantando el sistema de salud pública y queremos que no falten los médicos en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, los especialistas, las medicinas, y que la salud sea también un derecho, no un privilegio, sea gratuita la atención médica, los estudios, todos los medicamentos, pues requerimos de todos los médicos y vamos a cumplir el compromiso de no despedir a ningún médico. Los que ayudaron, que se contrataron para enfrentar la pandemia, todos se quedan y vamos a seguir aumentando el número de médicos que tengan acceso a becas para especializarse en México o en el extranjero. Es el compromiso que tenemos. Gracias, presidente. Buenos días.